hermanos, les saludo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús, contenta de estar con ustedes y en esta oportunidad ya para desarrollar el tercer punto de la lección Dios nuestro verdadero Padre. Siendo Él nuestro Padre, nosotros debemos conocer en su palabra que nos da la seguridad de ser sus hijos. Así es que en este tercer punto vamos a analizar 5 argumentos equivocados que la gente utiliza para asegurar de que son hijos de Dios. La Biblia nos enseña distinto y vamos a ir desarrollando y fundamentando en la Escritura cada argumento. Primero, el primer argumento equivocado, ojo, ya, el primer argumento equivocado es el siguiente. Creo que Dios existe. La palabra del Señor en Santiago 2:19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no es suficiente. La palabra que nos enseña que no es suficiente con creer. Los demonios creen que Dios existe, saben que Dios existe, entonces no es suficiente. Ojo, es un argumento equivocadísimo pensar que somos hijos de Dios porque no negamos la existencia de Dios. Así es que atención a su palabra. Segundo argumento equivocado, soy una buena persona. ¿Es suficiente con ser buena persona para ser llamados hijos de Dios? Miren lo que dice la palabra del Señor. Respuesta. Vamos a Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice la palabra, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento, como viento. Entonces, realmente aquí la palabra enseñándonos y haciéndonos a recordar cuál es nuestra condición. Nosotros somos malos, nuestra naturaleza es pecaminosa. Solo la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas pues ha cambiado nuestra naturaleza y nos sigue perfeccionando. Así es que tenemos que entender que aún las buenas acciones, nuestras buenas justicias que hacemos, dice aquí la Escritura que son un trapo de inmundicia en comparación a la justicia de nuestro Dios. Y no son suficientes para ser llamados o hechos hijos de Dios. Ya, la palabra del Señor también nos enseña eso, porque por obras no somos salvos. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Efesios? Vamos a Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Dice la palabra aquí, por gracia sois salvos, no por medio de la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a nuestro Dios. Y asimismo, Gálatas 2:16, reafirmando esta verdad preciosa, nos enseña y nos dice aquí, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gloria a Dios por su palabra. Así es que no es suficiente, que las debemos hacer, amén, sí, pero asociadas a la fe. Fe y obras, no solo fe. Así es que es un argumento desterrado, ya la palabra nos ha hablado. Tercero, tengo mi religión. Miren esto, ¿no? Yo tengo mi religión y bueno, yo vivo de acuerdo a los preceptos que acepto y con los que no acepto no. Esto también es muy equivocado, y más aún que aún siendo cumplidores de la ley, ¿no?, de los preceptos, miren lo que la palabra del Señor nos enseña, no es suficiente. Mateo 12, miren lo que dice aquí el Evangelio de Mateo, sí, Mateo 12, el verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Gloria a Dios por su palabra. Se necesita un amor puro, verdadero, realmente un corazón entregado a Dios. No es suficiente el solo hacer las cosas por cumplir, porque bueno, así me dicta la ley y así lo tengo que hacer y no hay amor en mí. No es suficiente. Dice aquí, la palabra del Señor nos enseña que es más importante tener amor, tener misericordia con el prójimo, que cumplir solo los preceptos
que nuestra religión nos imponga. Así es que bastante atención a esto. Es falso, no es suficiente para creer en Jesucristo. Amén. Cuarto, yo fui bautizado y confirmado. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Marcos? ¿Es suficiente con ser bautizado y confirmado? ¿Es suficiente con realizar estas prácticas religiosas? No, no es suficiente. Para ser llamados hijos de Dios, para ser hechos hijos de Dios, no es suficiente. Dice la palabra del Señor en Marcos 1:15. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que debe preceder al bautismo, el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, en el evangelio. Asimismo lo dice Hechos capítulo 2, verso 38. Atención a lo que dice la palabra del Señor. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces acá está el orden clarísimo. Primero arrepentimiento, luego bautismo. Antes no, y así lo dice el mismo libro, el verso 8, el capítulo 37, un relato muy conocido. Dice: Felipe le dijo: si crees que de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Miren aquí. Entonces, este relato lo conocemos. El etíope estaba siendo evangelizado por Felipe y le pregunta, ustedes pueden constatarlo en el verso 36, le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Él como le agradó el evangelio, él quería bautizarse, ¿no? Su religión quizás lo dictaba así, como ahora hay muchas religiones que dictan así, no predican arrepentimiento de pecados, simplemente te bautizan. Entonces, ¿qué le contesta Felipe? Ojo, nótese por favor lo importante aquí. El etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contesta: si crees de todo corazón, bien puedes. Porque si no hay fe, así te bautices. Es más, el Señor Jesús pues lo ha decretado muy claro en su palabra. Primero arrepentimiento, fe, y luego el bautismo, confirmando ya la decisión que hemos hecho de convertirnos a nuestro Señor Jesús. Muy bien, gloria a Dios. Y el último argumento equivocado para que alguna gente utiliza para decir: bueno, sí, yo soy hijo de Dios. Alguna vez oraron por mí, ¿no? Una vez oraron por mí. No es suficiente para ser salvos, para ser hijos de Dios. Tú, usted, yo, cada uno de nosotros debemos confesar a nuestro Dios. Romanos 10:9, verso 10. Que si confesares con tu boca, miren lo que dice aquí la palabra, o sea, otro no puede confesar por ti. Otro no pueden orar miles por ti. Pero si tú no has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y no has creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, no vas a ser salvo. La palabra lo dice aquí clarísimo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Solamente acercándonos a Dios, confesando nuestros pecados, arrepintiéndonos genuinamente, podremos ser llamados hijos de Dios, recibiéndole a Jesús como nuestro Salvador personal. Que el Señor nos bendiga, que sean desechados, desterrados de nuestra mente y de nuestro corazón estos argumentos falaces, y que por supuesto impere la palabra verdadera de nuestro Dios en cada una de nuestras vidas. Que el Señor me lo bendiga a cada uno, sigamos esforzándonos. Y la próxima entrega ya estaremos terminando con el último punto de esta primera lección: Dios, mi verdadero Padre. Que el Señor me lo bendiga. Un fuerte abrazo.